Muchas personas mencionan que los videojuegos pueden volver violentos a algunos individuos. Pero ¿será cierto que los videojuegos hacen que se presenten conductas agresivas? Mi abuelita jugando videojuegos. Shit, e-games. I don't like this shit. You can't even. It's not like in the world. This is the good shit. But no, put it back. El tema de que los videojuegos violentos puedan promover ciertas conductas agresivas en los individuos es la preocupación de muchos. Incluso muchos otros tienden a pensar que los videojuegos son del diablo. Mira este Nintendo. Resident Evil. Ahora sí, brother, quédate ahí en la cama porque todo eso quiero que lo saques bien. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! El tema de los videojuegos y su relación con la violencia ha sido tema de debate en las recientes décadas, incluso desde antes de que los videojuegos tuvieran la calidad que tienen hoy en día. Pero ¿será cierto que los videojuegos hacen que se presenten ciertas conductas agresivas? Bien, la respuesta rápida es no. Ah, bueno, adiós, Master. Fin. Bueno, en realidad la respuesta es más larga de lo que realmente parece. Además, este tema también ha sido profundamente debatido por algunos científicos, ya que por un lado, un campo de investigación ha argumentado que los videojuegos violentos sí aumentan la agresión en sus jugadores. Por otro lado, otros estudios han concluido que estos efectos son mínimos, o bien que estos efectos no están presentes, pero sí existen anécdotas que nos pueden poner a pensar. En Kansas, Anthony, un niño de tan solo 12 años de edad, recibió un regalo muy particular en su fiesta de cumpleaños. El regalo era una consola de videojuegos nueva. Anthony era un buen chico y llevaba buenas calificaciones en la escuela. Era amable con el mundo. Podríamos decir que era el hijo que los padres esperan tener. Pero esto poco a poco empezó a cambiar cuando sus padres le compraron un videojuego muy particular. El nombre del videojuego hasta ahora se desconoce por las terribles consecuencias que tuvo jugar con este videojuego. El juego pertenecía a la categoría terror y supervivencia, en donde el jugador tenía que escapar de terribles monstruos para posteriormente encontrar la llave que abriría una caja misteriosa, con la cual ganaría el juego. Anthony logró completar la mayor parte del juego hasta conseguir la llave, pero al abrir la caja misteriosa, todo cambiaría de repente. Al abrir dicha caja, Anthony se quedó pasmado viendo la televisión durante horas. Él no decía nada, parecía como si estuviera hipnotizado. Sus padres pronto notaron su ausencia, pues ya era hora de la comida y Anthony no había ido a comer. Cuando fueron a buscarlo a su habitación, se dieron cuenta que Anthony estaba viendo la pantalla de la televisión muy atentamente. Lo curioso es que la pantalla de la televisión estaba completamente negra, como si la tele estuviera apagada. Sin embargo, Anthony la observaba muy atentamente y decía unas palabras muy extrañas, como si la estuviera repitiendo. Sus padres lo alejaron del televisor tan pronto como pudieron, pero él parecía estar en shock y desde ese día, después de terminar de decir esas extrañas palabras, Anthony ya no volvió a hablar, no comía y parecía estar perdido en su propia mente. Sus padres lo llevaron a diversos médicos, pero ninguno de ellos pudo establecer un diagnóstico claro. Sin embargo, esa no sería la peor de sus preocupaciones, porque lo peor estaba por venir. En la noche de ese mismo día, Anthony bajó al sótano de su casa, donde su papá guardaba un revólver por si alguien se metía a su casa a robarles, o bien hacerles algún tipo de daño. Una vez que tomó el revólver, Anthony subió las escaleras de su casa y a tiros a sus padres. Después de lo cometido, volvió a bajar al sótano. Allí había una reserva de gasolina que su familia siempre guardaba en un bote rojo por cualquier emergencia con su coche. Anthony tomó la gasolina y como pudo la subió, regó la gasolina por toda la casa y después se bañó en ella y se prendió fuego. Hasta ahora, nadie sabe cuál fue el videojuego que Anthony jugó y tampoco se sabe cuál era el significado de las palabras que repetía o qué era lo que él estaba viendo en la televisión tan atentamente, pero lo que sí se sabe es que Anthony y su familia recibieron las consecuencias de aquel videojuego.
Bien, la anterior es una historia que acabo de inventar. Esa historia es tan real como cuando un familiar tuyo te dice que peleó con el diablo en el cerro. Mencionamos la anécdota anterior porque como es anécdota inventada, existen muchas otras y muchos padres tienden a pensar que un solo videojuego hace que sus hijos cambien de la noche a la mañana como si estuvieran poseídos. Y muchos padres tienden a pensar que los videojuegos, como muchas otras cosas, son del diablo. Oigan, ¿ayer vieron Pokémon? Eso es del diablo, niño. Pikachu significa 100 veces más que Dios. Bueno, ¿vieron Digimon? Eso es del diablo. Bueno, ¿vieron Hello Kitty? Eso es del diablo. Y de... Bueno, ¿vieron Marcelino Pan y Vino? ¡Es el diablo! Como mencionamos, los estudios muestran inconsistencias respecto a jugar videojuegos violentos y su relación con la violencia. Es decir, no existe una correlación clara entre jugar videojuegos violentos y que se presenten conductas agresivas. Pero entonces, si no existe una correlación clara, ¿qué es lo que hace que muchas personas cuando juegan videojuegos se comporten de una manera agresiva? La niña después de aventar el monitor. Bien, esto puede deberse a una poca tolerancia a la frustración, además de que recordemos que no todos los videojuegos son los mismos y no todos los jugadores tienen las mismas características. Y cabe resaltar que este tipo de conductas también las presentan muchas personas adultas por algo tan simple como un partido de fútbol. ¡Ya, Gonzalo! Agua con los chavillos. Te están viendo tus hijos. Compórtate ya. Incluso algunos aficionados hacen un berrinche cuando pierde su equipo. ¡Ya, Gonzalo! Agua con los chavillos. Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya. Si bien existen algunos estudios que han investigado la relación a la exposición de los videojuegos violentos, y estos han reportado que puede existir un aumento en los pensamientos agresivos, así como disminuciones en el comportamiento de ayuda. Estos efectos, si es que están presentes, son de corta duración, con una duración potencial de alrededor de menos de 15 minutos. Además, múltiples estudios no han logrado replicar estos efectos. Es decir, no existe evidencia contundente que mencione que al jugar un videojuego te convertirás en una persona violenta de la noche a la mañana. Yo mostrándole a mi mamá que los videojuegos no son del diablo. Yo te lo dije, mami. Yo te lo dije. Oye, viva la vida alegre. En la actualidad, casi todos los estudios que han evaluado los efectos de los videojuegos violentos en relación a la agresión y o en la empatía se han centrado en los efectos a corto plazo y se ha postulado que estos efectos son resultado de la preparación, es decir, que la exposición a contenido violento aumenta la accesibilidad a pensamientos y afectos agresivos cuando los participantes están en esa situación inmediata. Un ejemplo más claro de esto es como cuando ves una película de terror en la noche y posteriormente sales a un lugar oscuro. Tu cerebro, cargado con la información de la película de terror que viste anteriormente, asociará los estímulos y te preparará en el mundo real para ejecutar una respuesta. De esta manera, puedes asociar los estímulos de la película con los estímulos en el mundo real. Es por eso que cuando ves una película de terror en la noche, te puedes asustar con mayor facilidad. Pero volviendo al tema de los videojuegos y su relación con la violencia, hay una multitud de estudios que no han logrado replicar los efectos que mencionaban en un principio, como una insensibilidad frente a los contenidos violentos, o bien una disminución en la empatía cuando se juegan videojuegos violentos. Pero entonces, ¿cuáles son los efectos de jugar videojuegos violentos y por cuánto tiempo persisten estos efectos? Un estudio longitudinal evaluó la agresión, la empatía, los constructos relacionados con la impulsividad, la ansiedad y depresión, así como funciones cerebrales ejecutivas, pero no encontró efectos negativos importantes y tampoco encontró efectos negativos importantes en relación a la ansiedad y depresión. Y esto es un punto importante, ya que algunos otros estudios habían mencionado que existían tasas más altas de depresión y ansiedad en videojugadores habituales. Sin embargo, algo que hay que recordar es que estos estudios tienen sus respectivas limitantes. Además, hacen falta más investigaciones futuras y recordemos que no todos los videojuegos son iguales y no todos los videojugadores tienen
las mismas características. Como tal, existe más de un factor que hace que se presenten conductas violentas. Recordemos que la violencia existe desde antes que existieran los videojuegos. Y algo muy importante que hay que aclarar es que los estudios anteriores no se refieren a la adicción a los videojuegos. Como tal, la adicción a los videojuegos es un tema muy aparte. Los estudios anteriores se refieren a jugadores comunes, sin ningún trastorno mental. Sin embargo, la adicción a los videojuegos es un tema muy aparte, y ese tema es mucho más interesante. Recordemos que cuando mencionamos que existe una adicción, nos referimos a que existe un consumo repetido y aumentado de una sustancia, que cuando no se consume, causa un malestar muy importante y una ansiedad por volver a consumir esa sustancia. Además, esto, poco a poco, deteriora a la persona física y mentalmente. Pero la adicción a los videojuegos, ¿será algo real o es solamente un mito? ¿Qué características poseen las personas que son adictas a los videojuegos? Pero más importante, ¿cuáles han sido los casos más graves que han resultado de la adicción a los videojuegos? Estas y otras preguntas las podremos resolver en otro video. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.